Hoy os vamos a hablar de la segunda revolución industrial. Tras la primera fase de la industrialización en Inglaterra y su extensión en Europa, Estados Unidos y Japón, se inició un nuevo ciclo superada la crisis de 1873, que habría de durar hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. En este periodo, Gran Bretaña perdió su liderazgo en beneficio de otras potencias. A la segunda revolución industrial la caracterizaron los siguientes rasgos: el empleo de nuevas fuentes de energía, en las que cabe destacar el petróleo, que sirvió de combustible al motor de explosión y a la automoción, que alcanzó la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX. Aquí tenemos el automóvil de Henry Ford. Y los derivados del petróleo dieron lugar al queroseno, que dio lugar a la aviación. En segundo lugar, tenemos la electricidad. Su aplicación fue esencial para la iluminación y la invención de la bombilla de Edison en 1879. La transmisión de señales electromagnéticas dio lugar a la invención del telégrafo, las acústicas, a la radio de Marconi y por último tenemos el tranvía. Y es que determinados motores que hicieron que dieran su propulsión. Aquí vamos a hablar de los nuevos sectores de producción. La industria química fabricaba colorantes, explosivos, abonos, medicamentos, fibras artificiales, nylon y caucho. En segundo lugar tenemos a la industria de la nueva siderurgia, que transformaba el níquel y el aluminio y otros metales. Favoreció la industria de armamentos previa a la Primera Guerra Mundial. En tercer lugar, y una de las industrias más importantes fue la industria alimentaria. Aparecen las latas de conserva esterilizadas en 1875 y los frigoríficos industriales en 1878. Ahora, todo esto requirió el capital familiar ya no abarcaba las nuevas necesidades, como por ejemplo el ferrocarril, cuyo desarrollo e implantación desbordaban las posibilidades del capital de particulares adinerados. Por eso se cercioraron en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Las más importantes fue la aparición de la banca, que consistía en la solicitud por las empresas de créditos para hacer frente a los crecientes desembolsos de inversión. En segundo lugar, tenemos las sociedades anónimas, constituida por socios propietarios de acciones o participaciones de la empresa, que se repartían los beneficios generados proporcionalmente. La compra y la venta de acciones tuvo como escenario la bolsa. Aquí tenemos tres imágenes representativas: la banca, las acciones o participaciones y la bolsa. Durante la segunda revolución se tendía a la concentración de capitales en pocas manos y a la fusión empresarial. Las compañías más poderosas absorbieron a las más débiles, implantando un régimen de monopolio. Las fórmulas de concentración industrial más importantes son el cartel, que consiste en el acuerdo entre dos o más empresas que fijaban precios, cuotas de producción y reparto en el mercado. En segundo lugar tenemos al trust, que es la fusión de empresas para imponer los precios de venta y producción. Y en tercer lugar tenemos al holding, que es una sociedad financiera que controlaba empresas pertenecientes a sectores productivos diversos mediante la adquisición de la mayoría de sus acciones en bolsa. Las nuevas formas de control de producción y del trabajo. Necesidad de nuevos sistemas organizativos. Destacaron el taylorismo, que buscaba la planificación científica, la realización del trabajo en el menor esfuerzo y tiempo posibles, eliminando pasos y movimientos innecesarios con el objetivo de reducir los costes de fabricación. El trabajo intelectual y el manual deben estar separados. El tiempo de ejecución está sometido a un riguroso cronometraje, con el fin de evitar descuidos y pérdidas de tiempo del operario. En segundo lugar tenemos al trabajo en cadena o al Fordismo. Gran éxito en las fábricas automovilísticas de Henry Ford, especialización del trabajo y optimización de los rendimientos. Consecuencia de ello fue el abaratamiento mercantil que atrajo mayor número de consumidores. Estos nuevos procedimientos generó profundos problemas de índole social, pues llevaban consigo la deshumanización alienante del espacio del trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de trabajo en cadena, donde se ve que cada trabajador está especializado en una especialización. Todos estos fenómenos dieron lugar a la globalización de la economía, por la necesidad de materias primas y control de nuevos mercados, universalización mercantil y financiera. El fenómeno más importante fue el imperialismo. El imperialismo se caracteriza por la búsqueda de nuevos territorios donde invertir el exceso de capitales acumulados. Japón en el siglo XIX. Konnichiwa.
Japón era un país conservador y cerrado en sí mismo, que tuvo que abrirse por presiones occidentales. Los primeros contactos europeos los mantuvo en el siglo XVI, con Portugal. En ese entonces, su emperador tenía una única función ceremonial, y la situación era de tierras feudales. A diferencia de China, los japoneses eran más receptivos con los objetos europeos, como por ejemplo los mosquetes, que empezaron a crearlos y fabricarlos por sí mismos. Este arma permitió poner fin a la constante guerra entre distintos señores, que dio lugar al clan Tokugawa. Dicho clan se apodera del poder militar, bajo el nombre del emperador. Esta unidad política marcó una época conocida como la Gran Paz, que acabó en 1868. Aunque los mandatarios Tokugawa tuvieran el poder en la base militar, seguía habiendo señores que ejercían el poder mediante la red de vasallaje. En el siglo XVII, Japón evitó la influencia europea, y para ello no tuvo reparo en perseguir el cristianismo y expulsar a los extranjeros. También prohibió la salida de los japoneses y se prohibió comerciar con barcos extranjeros, exceptuando los holandeses. La situación de paz permitió un crecimiento económico, que enriqueció a los mercaderes, lo que hizo que la población se trasladase desde el campo hacia las ciudades. Aunque se creó una economía casi capitalista, seguía habiendo una estructura feudal. Los nobles se empobrecieron e incluso solicitaron en ocasiones préstamos a enriquecidos mercaderes. Los samuráis eran un estorbo, ya que al estar en paz únicamente vivían en las fortalezas de los señores, ocasionando amplios gastos, sin contar que de poco servía a un ejército tradicional en un mundo que las armas son de fuego. Durante este periodo, muchos intelectuales se interesan por los libros extranjeros y dejan a un lado las tradiciones. En los feudos se crean escuelas y centros de investigación, e incluso el shogunato autoriza la traducción de libros extranjeros. A partir de la década de los 40, la presión exterior se empezó a notar en un Japón, en especial los Estados Unidos. En 1851, al Comodoro Perry, para establecer relaciones diplomáticas. 2 años después, envía una escuadra para que entre por la bahía de Tokio. El shogunato se ve obligado a firmar varios tratados para abrir alguno de los puertos de Japón. Años después, la firma del Tratado de Desiguales, que da privilegios comerciales y presencia de diplomáticos y restricciones de las exportaciones de opio. La aristocracia considera de rival el régimen desde 1866. Un año más tarde, el emperador se une a ellos. Pese a ello, los Tokugawa se hacían más poderosos. En 1868, logran que el emperador Meiji proclame su poder absoluto. Después de siglos de clausura, se pone al frente del poder. Se creó un nacionalismo conservador. Se realizan reformas para mantener la independencia. Para ello, se envían misiones a Europa, para copiar sus sistemas de gobierno. Desaparece el feudalismo y los señores entregan sus tierras de forma voluntaria. Las instituciones occidentales fueron introducidas rápidamente. En el 1879 se establece un gobierno local representativo y 10 años más tarde una constitución. El sistema de clases desaparece y el ejército se moderniza. Estas reformas permiten un amplio desarrollo de la economía. En el 1890, Japón entra en una guerra con China y obliga a China a reconocer la independencia de Corea, que también la quería Rusia, lo que hace que entre 1904 y 1905 estalle una guerra entre Rusia y Japón, la cual ganó Japón, y en 1910 Corea pertenece finalmente a Japón.